Bienvenidas, bienvenidos a Con Todo Respeto, el programa de opinión y análisis de Canal 44, la señal de todas, la señal de todos. Hoy tenemos, como siempre, un programa con muchísimos temas. Cada vez está más caliente lo electoral, no solo en México. Jaime Barrera, ¿cómo estás? Hay definiciones, declaraciones de esas tronadoras, como le llaman, ¿no? Como palomitas tronadoras. Así es, de eso vamos a hablar. Erika, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Vamos a aprovechar para felicitar el día de hoy a todas las bomberas y los bomberos que hoy es su día. Claro, su día. Un gran abrazo y agradecimiento desde aquí. David, ¿qué tal? Erika, ¿bomberos te refieres a los bomberos de la política, los apagafuegos? No, los de a de veras, los valientes. Los valientes, los de a de veras. Muy bien, pues Diego, empecemos. Yo siempre pensé que era el 21 de marzo, el día de Bomberito Juárez. Pero ya lo cambiaron. Como decía el Loco Valdés, ¿no? Pero ya hay otros datos. ¿Ya hay otros datos? Ah, bueno. En los libros de En los texto. libros de texto hay otra fecha. fecha. Nació el 18 de marzo, el día de la expropiación petrolera. Pero bueno, Otra fecha. perfecto. Pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar con este tuit sobre lo que pasó en la elección de Guatemala. Una elección que fue compleja por demandas que hubo ahí que retrasaron la segunda vuelta y finalmente ganó Bernardo Arévalo. Este es el tuit, nos lo da Carlos Montero, que dice: candidato progresista Bernardo Arévalo gana elecciones en Guatemala. Interesante, otra vez el discurso anticorrupción se impone en Guatemala frente al establishment, David. Así es, hay que recordar que hace algunos años Guatemala fue el primer país de América Latina en constituir una instancia verdaderamente de combate a la corrupción a nivel nacional, que fue muy exitosa, auspiciada por Naciones Unidas como una suerte de pilotaje que se suponía que se iba a replicar en otro lado de América Latina. No se logró eso y esta instancia guatemalteca terminó fracasando, pero uno de los vestigios es precisamente la candidatura de Bernardo Arévalo, que desafió al status quo, que desafió a los partidos tradicionales, a los grupos de poder, y que efectivamente dio una buena sorpresa y que se andaba tambaleando, y por eso fue tan importante las llamadas que le hicieron propios extraños, porque lo han reconocido un montón de presidentes de América Latina. Es de los pocos mandatarios de la región que ha sido reconocido lo mismo por Venezuela que por Colombia, que por Argentina, que por México. Y eso habla de un reconocimiento internacional increíble a este cuate Arévalo. Erika. Sí, yo creo que son buenas noticias, sobre todo para Guatemala, ¿no? Después de vivir tantas crisis como las que había vivido y de tener pues un problema muy serio, no solo de corrupción, sino también de seguridad, también con un tema de desapariciones. ¿Te acuerdas que hubo una crisis severísima en ese tema? Y me parece que son buenas noticias. También creo que el presidente de la República reaccionó muy bien y muy oportunamente. A él le encanta, ¿no?, que haya sido él el ganador. Y ahora habrá que esperar qué es lo que pasa en Ecuador después del asesinato de un aspirante que no tenía tanta popularidad, pero hay que ver qué es lo que sucede también en esos otros países, ¿no? En Ecuador, donde ahí sí pasaron los dos extremos, una Exacto. candidata correísta y un candidato pues, de extrema derecha, casi digamos el Bolsonaro de Ecuador. Y bueno, todavía uno de los que queda desafió también al narco, igual que al que mataron, a ver si no pasa una tragedia más ahí en Ecuador. Volviendo a Guatemala, interesante sin duda el perfil de este político que no nació propiamente en Guatemala, nació en Uruguay y luego su papá se fue allá a Guatemala y creció, estudió en la Universidad de Brea. Es un perfil interesante este presidente de Guatemala, que sin duda es una buena noticia. No es un cuate extremista como los que están, como el que apareció en Argentina o los que han ganado últimamente en este péndulo. Yo creo que es un cuate mucho más centrado y que puede ser una buena noticia para México con los grandes problemas que hay en la frontera sur en tema de migración, en tema de desapariciones, en tema de combate al narco. Ahí es una zona. Acuérdense que ya agarraron al Chapo. Claro, es una zona de disputa ahora entre el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa. Bueno, vamos a ver cómo le va como presidente, como candidato. Fue muy bueno, pero luego hay que verlos andando. Vamos al siguiente tuit, porque los jóvenes de la Universidad de Guadalajara
comienzan a movilizarse con el tema de las desapariciones. El tuit no lo da Zonadox y dice así, con la consigna, quienes somos jóvenes no conocemos otro país que este, uno lleno de sangre y de violencia. Pero no podemos normalizar esta realidad. Estudiantes y docentes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG cerraron Periférico. Fueron 2 manifestaciones, una en la mañana, otra en la tarde, y convocan ahora una gran manifestación para el día 30. Me parece que por fin vemos una movilización de este estilo. Habíamos tardado mucho, estamos normalizando demasiado este tema, Erika. Sí, yo creo que es muy oportuno que lo haga o que esto salga del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que hacía falta que lo vieran, ¿no? Al mismo tiempo hubo paros de 15 minutos el día de ayer a las 4 de la tarde y a las 11 de la mañana, convocando a toda la comunidad universitaria. A mí me parece que la esencia de la universidad también es esa, que es el reclamo por la no normalización de este tipo de asuntos referentes a los temas de desaparición y en Lagos de Moreno, y porque de nueva cuenta también pues hay uno de esos chicos de Lagos de Moreno que es integrante de la comunidad universitaria, y en este momento pues también estamos en el proceso de depurar protocolos y demás situaciones. Me parece que es una reacción que hacía falta, y que además movilizando jóvenes es algo que urge y que es muy importante, ¿no? ¿Ves a otras universidades sumándose, Jaime? Yo creo que no hace falta, pero este movimiento de la Universidad de Guadalajara, después de un caso que conmocionó tanto, primero a la comunidad de Lagos de Moreno, luego a Jalisco, al país. Y al mundo entero. O sea, al mundo entero, es una noticia Le que ha dado trascendió la vuelta. fronteras. Creo que puede ser el epicentro de una movilización, sobre todo los jóvenes. Creo que la movilización de las universidades se puede dar de forma natural y orgánica, porque desde hace al menos una década, en el número de muertos, en el saldo de muertos anual en México, el mayor número de asesinados está en el rango de 18 a 22 años. Es decir, ser joven en este país es una gran posibilidad de que seas víctima de este tipo de violencia de los grupos del crimen organizado. Entonces, creo que es un espacio natural de donde tiene que venir una protesta, como la decían ayer los líderes universitarios y algunos estudiantes que entrevistaron, que hicieron algunos cartelones, tanto en Lagos de Moreno como en centros universitarios de aquí de la zona metropolitana, en el sentido de que, pues, como jóvenes han crecido oyendo solamente temas de guerra del narco y donde muchos jóvenes han sido víctimas. A ver, yo creo que salieron un poco tarde, pero creo que nunca es tarde para algo así. Digamos, la federación como tal, la organización estudiantil, me parece que en otro contexto, en otro momento, hubiera sido mucho más rápida y mucho más contundente su salida, su protesta. Esta vez creo que la midieron un poco, de 15 minutos, escalonada, no estuvieron todos presentes. Y esto que decía Erika me parece que es justamente el reflejo de una reacción mucho más orgánica, más espontánea, más indignada de los estudiantes del CUSH, que esos no están en las federaciones ni en ningún tipo de instancia. Y eso obligó a la propia federación, a la FEU, a tomar un poco, a buscar retomar el liderazgo. Y me parece que deberían de estar marchando y protestando, o al menos comunicándose de alguna manera, todas las universidades, porque efectivamente, como decía Jaime, es un tema de juventudes, de jóvenes en esa edad, que es el rango universitario. Y creo que parte de que no se junten, por ejemplo, el ITESO con el TEC, con la UDG, tiene que ver por las, digamos, diferencias políticas entre las direcciones y las instituciones, y no tanto por la digamos, similitud o la coincidencia entre jóvenes, ¿no? Yo creo que si se movilizan los chavos, recuerda, hace 6 años estábamos cerrando el sexenio de Aristóteles, más o menos con una crisis similar con los estudiantes del CAF, ¿no? Sí. Puta, claro. Y ahí la universidad se movilizó mucho más que lo que se ha movilizado mucho más. Ahora. No sé si están extrañando a Raúl Padilla, y ese era el reflejo que tenía Raúl, ¿no? Salgan, muchachos. Y que está faltando. No, tenía una sensibilidad política que yo creo que sí está faltando en la universidad en Falta ese reflejo. en este momento, ¿no? Ese reflejo, Pero más allá de eso, yo creo que a los chavos les está faltando también reflejo, ¿no? Sí. Les sobra prudencia y les
falta de reacción. Yo creo que la FEU debió haber salido mucho más pronto y contundente. O sea, para mí mucha gente preguntó, ¿dónde están? Pero Sí, no ¿no? nada más la FEU, sino yo Sí, la creo FEU, que todo- eso trasciende, todas las son universidades, ¿no? todas las universidades, porque es un asunto que increpa y que atiende a todos. La juventud en este estado está en peligro. O sea, y cada vez son más jóvenes los que están así. Sí, yo el creo caso que la CAP. única marcha que interpela sin distingo de universidad es la del 8 de marzo, Claro. en donde todas vamos, ¿no? Pero algo como esto me parece que nos debe de interpelar desde la esencia del ser joven y de qué te permites vivir o dejar de vivir en este país y en este estado. Sí, porque- tal vez porque el caso CAP visibilizó como nunca el caso y el problema de las desapariciones en Jalisco marcó y provocó muchas más movilizaciones que A ahora, ver. en el caso CAP, si se acuerdan, marcó el cierre del gobierno de Aristóteles Claro, Sandoval. y Sí. es el Durísimo. inicio de la glorieta de los desaparecidos. Exacto. Claro. Y Ahí hoy empieza con- yo creo que este caso, por la hazaña, por la todo lo que violencia ha implícita impactado, en los videos. Sí, sí. por la reacción tardía de las autoridades, Autoridades. por la reacción tardía incluso de las movilizaciones, Y bueno, creo que puede traer un cierre también mucho al más. cable siguió la crisis de los De los trailers del trailers. CEMEFO y acá tenemos Es 4.200 una tras cuerpos sin otra. identificar. Y además es una tras otra, tras otra, tras otra. Es impresionante que si No, uno se va no atrás, para. las protestas, las manifestaciones, las reacciones que fueron en su momento mucho más fuertes, eran por una fracción de lo que hoy estamos De lo que viendo. estamos viendo, Es decir, normalizamos Estamos la violencia a normalizando. unos niveles que por muy poco, es decir, la movilización más importante en la historia de este país fue la de 2005, Claro. perdón, en la Ciudad de México, vestidos de blanco, en contra de la inseguridad, en el sexenio como Y- jefe de y gobierno la derecha. de López Y Obrador. Y el punto de quiebre había sido el secuestro y asesinato de De Martí. Martí. ¿no? Ujú, sí, sí. Sí. Imagínate, por ese caso, ahorita, bueno, la Ciudad de México Claro. está relativamente estable, pero era para que Jalisco estuviera movilizadísimo. Volcado en las calles. Claro, totalmente. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar para platicar. Hay novedades en el frente y novedades también en MC. Así que no le cambie, regresamos. El aspirante a la candidatura de Morena, Marcelo Ebrard, denunció el uso de recursos públicos para acarrear gente y promover la figura de su contrincante Claudia Sheinbaum. En la recta final por la encuesta que decidirá el candidato oficialista, el carnal Marcelo estira la liga, mientras que algunos actores ya lo ven como candidato de Movimiento Ciudadano. Los tres punteros en el frente opositor le dan forma a su discurso, mientras Xóchitl Gálvez se enfoca en las desigualdades, utilizando su pasado indígena. La candidata más priista, Beatriz Paredes, ofrece un discurso que propone alternativas a las clases medias y a los universitarios. Por su parte, Santiago Krill ha comenzado su camino al pedir licencia como diputado y renunciar a la presidencia del Congreso. Pues muchas novedades en los tres frentes de batalla. Ya lo vimos en un caso, Marcelo Ebrard acusando el desvío de recursos, la movilización en la cargada en favor de la oficialista Claudia Sheinbaum. En el otro frente de batalla, las declinaciones, primero Enrique de la Madrid, después de Santiago Krill, en favor de Xóchitl Gálvez, pero queda en la batalla, por supuesto, Beatriz Paredes. Y finalmente, en el tercer frente, menor, pero no por ello menos importante, una cuasi ruptura entre el gobernador Enrique Alfaro y el dirigente nacional Dante Delgado, donde nomás no se entienden y no se sabe para dónde va este partido Movimiento Ciudadano. ¿Cómo la ves, Jaime? Pues sí, como tú dices, hubo muchas novedades. Creo que con mucho mejor ritmo y mucho más positivas para la causa del frente opositor que para la causa de las corcholatas, por un lado, ¿no? La semana pasada parecía que Marcelo amagaba con irse, finalmente con la aceptación de la encuesta, al final terminó diciendo que no se va a Movimiento Ciudadano, que se queda, pero todavía hoy diciendo e insistiendo mucho que si Claudia fuera, como se dice, como dicen todas las encuestas arriba, pues no estuviera acarreando tanta gente. O sea, insiste en pues denunciar
algo que es un delito electoral, ¿no? Que es desvío de recursos de la Secretaría de Bienestar, que son acarreos, que son compra de encuestas, algo muy delicado que sin embargo no ha denunciado. Pero bueno, ahí está ese frente en las corcholatas. Creo que lo que ha venido sucediendo con el frente opositor es que ha sido un proceso, aunque ha tenido algunos accidentes leves, ha sido un proceso exitoso que con la declinación de Krill se fortalece a Xóchitl y yo creo que es muy probable que le gane a Beatriz Paredes, que también creo que es un buen cuadro. Entonces, bueno, pues ahí van. Yo creo que ahí toma ventaja. ¿Y tu pronóstico para el tercer frente, ya que te fuiste de el tercer frente es que todo este movimiento en el tablero nacional del frente puede traer, pues que se aclare y que se dé esta decisión del alfarismo a MC. Es decir, puede ir el alfarismo muy importante la reunión que van a tener Xóchitl y Alfaro el próximo jueves. ¿Crees que resulten ganadores los que se dice que van a ganar? Sheinbaum, Xóchitl y quizá un tercero por MC. Mira, yo creo que Sheinbaum ya está cantadísimo, ¿no? Ya lo veníamos diciendo desde hace mucho rato, entonces a mí me parece que esa candidata ya está. Marcelo no hubiera hecho ese acto si de verdad hubiera ido arriba, ¿no? O hubiera ganado, o estuviera ganando, entonces ese arroz ya se coció. Por otro lado, me parece muy interesante lo que está pasando en el frente entre las dos candidatas, ¿no? La forma en la que el PRI ha decidido movilizar a sus estructuras a favor de Beatriz es muy interesante, porque además está mostrando que tiene cuerpo, ¿no? Y que se mueve todavía. Que todavía se mueve a pesar de todos los augurios de deceso que les pudiéramos desear. La verdad es que ha sido muy bien arropada por un montón. ¿Cómo que desear? No, bueno. Yo creo que ha tenido mucha fuerza entre los militantes y los militantes han decidido apoyarla, aunque algunos no estén muy a favor de ella y no concuerden. Por el otro lado, yo creo que sí va a poner a tambalear a Xóchitl en algún momento, ¿no? El hecho de que pensemos que Xóchitl la tenía totalmente segura, pues a mí me parece que no tanto, por los temas de las firmas que presentó Beatriz y la declinación también de Krill, ¿no? Es que yo creo que la declinación de Krill lo que hace es, sí, digamos, el PAN era, estamos a punto de perder la candidatura. Claro, ¿no? claro, vamos todos, ¿no? Y entonces, la declinación de Krill, yo creo que sí fortalece bastante a Xóchitl. Si se sumaran los votos, sí, la diferencia en vez de 10 puntos, pues sería casi de 25, ¿no? Entonces, me parece que hay que ver ya cómo amanecen el tracking poll que está haciendo Roy Campos en El Economista. Pues ayuda por lo menos a ver cómo está la temperatura ahí. En el frente, en vez de que las cosas sí van a ir por ahí, creo que les va a salir más o menos bien. Sí veo más probable a Xóchitl, aunque la estructura del PRI se va a mover. Y qué bueno que no se la pongan fácil, ¿no? Porque si algo le falta a Xóchitl es madurar políticamente, ¿no? Eso. Y entonces, fogueo, que no llegue... Y elevar un poquito el discurso. Que no llegue a la final con partidos facilotes, pues, ¿no? Tal cual. Ahora, en Morena, sí me parece que lo que hizo Marcelo fue denunciar delitos electorales. Y denunciar delitos electorales, ¿no? Significa que está poniéndole el dedo frente al INE. El INE que está 6-5. O sea, hay 6 que no son totalmente obradoristas y 5 que son obradoristas. Si eso se llegara a complicar, sí le pueden por lo menos distraer muy fuerte a Claudia de cara a la elección. Y la declaración del Faro de esta tarde, hace unos minutos, hace unas horas, antes de empezar el programa, pues me parece que lo que está haciendo es poner claramente, decir, a ver, MC es Jalisco, ¿no? El único estado donde MC gana distritos es en Jalisco. No los gana en Nuevo León, no los gana en la Ciudad de México, no los gana en Colima, ni en Quintana Roo, que sean los otros estados donde más o menos existen. Ni en Campeche. El resto del país no existe. Sí. En Campeche, ¿no? Pero realmente no ganan distritos. Entonces, lo que está diciendo Alfaro a Dante es, yo no voy a estar aquí a que tú hagas lo que quieras con los votos que aporta Jalisco. Y me parece que lo de hoy es más una llamada, yo no lo veo como rompimiento definitivo, pero sí como subirle a Dante la temperatura en MC para decir, o me tomas en cuenta para las decisiones o no vamos.
Claro, pues en definitiva los procesos se adelantaron como nunca, porque es muy probable que para la segunda semana de septiembre tengamos a los dos principales De hecho, candidatos. sí, porque una es el 3 y la otra es Claro, Y a el 6. finales de que septiembre, hubiera- MC decantándose. Sí, exacto, yo creo que básicamente es o esperan a la ruptura de alguien, de un externo, o van por un interno. Y en ese sentido creo que Dante está aguantando los tiempos para ver cómo se resuelve en el oficialismo el tema de Marcelo Ebrard, que ha dividido opiniones y apuestas. Hay quien está convencido de que está, digamos, empedrando su salida de Morena, y hay quien dice que simplemente está haciendo más caro, digamos, su permanencia para poder negociar más posiciones para su equipo. Porque él ha negado dos cosas contundentemente, que ha negado que se sale de Morena y ha negado que aceptaría otra cosa, incluido el Senado o la Cámara de Diputados. Él dice, solo la presidencia, pero no me voy. Entonces es interesante. yo Solamente escribí hoy- decir, para el caso de la alianza de opositor al Frente Amplio por México, es interesante la jugada de Krill de negociar también para él y su equipo Claro. buenas posiciones para hacer la cargada en favor de Xochitl y que finalmente el partido mayoritario, como es natural, que es el PAN, sea el que Y tenga luego van a la tener que negociar candidatura. con Beatriz. Claro, pero Beatriz Sí, también claro. va a tener el poder junto con Alito, es decir, ya repartido, ya no solo es el presidente del partido, sino una candidata que Beatriz, su plan B es ir a la Ciudad de México, donde ya fue candidata, donde la conocen y tiene trabajo político y donde podría ser muy competitiva. Y finalmente lo de MC es muy extraño, pero hay quien dice que efectivamente van a recibir a Marcelo y tal, pero el hecho es que también están buscando que Marcelo, además de ser candidato a la presidencia, Xochitl regrese a poder ser candidata a la Ciudad de México, donde se suponía que tenía más posibilidades de ganar que en el presidente. Entonces, yo digo que está, como lo decías, Diego, el panorama muy incierto, la famosa incertidumbre democrática, y hoy lo estamos viviendo de alguna manera en las ¿Cómo va a primarias, ¿no? regresar Xochitl a la ciudad? Todavía no está definido. Acuérdate claro. que las candidaturas son hasta el próximo año. Pero, Todavía pero puede haber- ¿a quién pondrían en el de candidato del... De candidato esa presidencial. ruta no se puede los transitar. emesistas piensan que si Marcelo rompe y es el candidato oficial de Movimiento Ciudadano, luego se sientan ya a negociar. sumarían todos los frentes. Sentarse ya a negociar con el frente y decir, mi candidato, yo pongo el candidato, of Digo, course. era el plan A originalmente con Xochitl. Ese plan A se convirtió en el plan B y en el C. Lo veo muy remoto, Pero- lo pero veo muy acuérdate remoto. que- creo, ¿no? creo que eso Too late. suceda. Too No, late, pero- ya es muy Sí, tarde. sí, ya. Es muy tarde. A ver, interesante también ver cómo eso rebota en la sucesión local, ¿no? ¿Dónde se queda Lemus, que se dice que es el que Dante defiende la postulación de Lemus Si se va ante al las faro, es agárrate de la desconfianzas? brocha, carnal, que me llevo la escalera, ¿eh? Sí, sí. De la brocha que me llevo la escalera, literal, Pues la con estructura. eso, con La eso. estructura. Tú Con te quedas eso. con la Sí, pintura y las ya, sonrisas. te pero- dejo el bote y la brocha y adiós. Y a ver qué haces, ¿no? Es que yo creo que afectaría todas las gubernaturas, todas las alcaldías, es decir, lo nacional como nunca va a incidir en lo local, lo cual siempre fue cierto, Ahora, pero nunca como ahora. Claro, pero porque es que se va a polarizar el yo país. creo que también lo local lo adelantaron demasiado. Y ahí fue Pablo el que lo adelantó. Claro. ¿No? Porque él quería adelantar el proceso y me parece que ahí sí el riesgo ahorita es para Pablo. Riesgo mayor. Pues puede ser. Yo también veo a Clemente en una situación muy endeble porque finalmente él era el mediador en este conflicto y ha dado pues malos resultados y no está claro qué van a Habrá pasar. que ver también qué sucede con Verónica Delgadillo, que es la presidenta del Consejo Nacional de Pero Movimiento ese es Ciudadano. del Grupo Jalisco, es decir, ella está prestada, ella está haciendo una función nacional, pero es del grupo de acá, ¿no? pero es mucho el vínculo con Dante, ¿eh? Sí, claro, sí. Bueno, pues vamos a la siguiente sección, vamos a ver el resbalón de la semana. Vea usted estas fotografías. ¿Qué está enseñando Krill? Sí, el puño contra corazón, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, está Pues así. sí, ¿qué están diciendo? Digo, Sí. es una foto que no es junta, son dos fotos juntas. Xochitl Claro. siempre hace el corazón y la X, y Santiago, pues, Pues yo diría que ahí el corazón le ganó al puño. el corazón le ganó el puño. Puño, papel y tijera, ¿cómo iba? Sí, ¿Algo sí, así? sí. Sí, Y se piedra, echaban un papel y chingo a tijera. spool. Un chingo a spool, es un chingo a spool.
No, qué ridículos. No, y esos corazones de la época de Peña Nieto que no a cualquiera le salen. A Xochitl, No, sí, hay que decir. son complicadísimos de Son hacer. complicadísimos, complicadísimos. ¿Cómo se Pero equivoca y acaba finalmente siendo- oportuno Krill, ¿no? Generoso Krill. Yo pensé que él iba, como que iba a patalear un poco más. Pues es que yo creo que le conviene más negociar lo que pueda tener que salir muy derrotado, que ¿no? dejar que quedarse con el 9%, ¿no? Hay que saber en qué momento vender, Claro. porque si no... o sea, Se pudre la No, mercancía. claro, o sea, si le ganan la elección, ya sus votos no valen nada. Exacto, yo creo que la jugó bien y creo que otro que la jugó bien pero ha sido menos reconocido fue Enrique de la Madrid, que hizo Sí, una bien, declaración bien muy también. generosa. De demócratas Claro. los dos, ¿eh? Sí, sí, los A ver, dos. yo creo que él Sí. puede jugar ahí por él sí puede ir por Ciudad de México. A ver, ¿Enrique? el ¿Santiago que el Krill? frente No, haya- Enrique de la Madrid. Enrique de la el Madrid. que el frente haya tenido estos destellos de democracia y que tenga un comité organizador que quieras o no le da cierta legitimidad al proceso, los ha llevado a que vayan bastante bien. Ya Ahora, veremos. ese comité ciudadano también ha hecho como contener toda la gandalle de los partidos, ¿no? Exacto. De las estructuras del PRI, de las estructuras del PAN. Como le dicen, un mini IFE, un la mini estructura INE. del PRD, o sea, los tiene ahí contenidos y eso es bueno. Eso es bueno para el país. Por último, el que no ha jugado tan bien ha sido uno de los chuchos, Zambrano, que como presidente del partido manifestar su apoyo a Xochitl me pareció... controló los berrinches de Silvano, Eso sí. los Claro, berrinches de pero Miguel pues- Ángel Mancera. Es Creo que bien. el derecho inalienable al pataleo. Al pataleo. Pues sí. Pues así las cosas en los tres Sin frentes. ganar nada. Vamos a ir un corte y regresamos. No le cambie, seguimos con todo respeto. Volvemos. La tormenta de este sábado dejó ver la falta de planeación e infraestructura suficiente en la ciudad. Más allá del tinaco arrastrado por la corriente y del megasocavón de Plaza del Sol, cada lluvia es una difícil prueba de que la ciudad que se construyó y que todavía se construye está lejos de cumplir con las normas técnicas para evitar accidentes. Y bueno, esta cisterna de 10,000 litros flotando a toda velocidad por Mariano Otero fue pues, la imagen no solo local, sino nacional sobre las tormentas. ¿Qué le está pasando a Guadalajara? ¿Por qué colapsa? ¿Por qué esa promesa del gobernador hace poco más de 6 años que decía que él iba a acabar con las inundaciones no se pudo cumplir? Finalmente es una enorme cantidad de dinero la que hace falta en infraestructura hidráulica. También es cierto que no podríamos tener una infraestructura hidráulica que desalojara toda esa cantidad de agua que cae en las tormentas tapatías rápidamente. Sería una infraestructura enorme y ociosa la mayor parte del año. Sin embargo, sí es claro que el modelo de desarrollo urbano, la manera en que se ha ido creciendo la mancha urbana sobre los mismos colectores, nos tiene cada vez más al borde del colapso, Erika. Sí, fíjate que particularmente este escaso temporal, también hay que decirlo, porque ha habido muy poca lluvia en este temporal, ha impactado de manera más fuerte al sur de la ciudad. Yo creo que las grandes inundaciones, o por lo menos las inundaciones atípicas, como suelen decir ellos. Las atípicas que suceden cada rato. Las atípicas de a cada rato han ocurrido en la zona del sur de la ciudad y en Tlajomulco en específico, ¿no? Particularmente van varias veces que ya los pasos a desnivel de 8 de julio y todos los del Mariano Otero, todos los del periférico, López Mateos y periféricos, invariablemente no puedes transitar por ahí. Entonces creo que eso ha sido muy persistente, por lo menos en este año. Y la verdad es que ya no entiende uno qué es lo que tiene que pasar, qué tipo de infraestructura es la que tienen que construir, cómo la tienen que invertir. Uno ve a las cuadrillas del CIAPA previo a los temporales que sí están desasolvando, porque sí lo hacen. A mí me ha tocado verlas en diferentes partes de la ciudad, pero ¿de qué sirve? ¿No? ¿Y para qué entonces, qué tendríamos que hacer? ¿O qué tipo de infraestructura es necesaria para que esto no vuelva a pasar? Pero es una y otra vez. Y eso, insisto, que este temporal ha sido muy bajo. Yo creo que es un cálculo claramente de que
es menor el costo político de las 2 horas, 3 de inundación que meterle invertirle dinero a eso. Claro, porque digamos que en el tema del agua hay varias aristas, pero hay dos grandes, digamos, vectores de intervención de obra pública. Uno es el agua, la red sanitaria y de desagüe, y otra es la de suministro. Ajá. Y esta segunda es la importante, la que sí tiene un costo político porque dura más tiempo y porque afecta, digamos, el acceso al agua potable. La calidad de vida. La calidad de vida. El otro, efectivamente, son 2 o 3 horas trágicas cada 2 semanas durante un temporal. Es decir, quizá hay un tema mucho más de prevención del riesgo, de no salgan, refúgiense, se va a inundar, cierren vialidades, desvíen tráfico y como sea se desahoga, se va al agua, ¿no? Tarde o temprano. Porque resolver eso, como dijiste, Diego, para poder captar esa agua pluvial que es muy fuerte, necesitarías una infraestructura enorme, costosísima, para de usarla grandes, ¿no? 20 horas al año, literalmente. Pues no es nada, entonces mejor te las aguantas, pero la que sí es muy dramática es la de suministro, porque hay fugas, hay tomas clandestinas, hay mala cobranza, hay mala calidad. Mala hay medición zonas, también. Mala medición, hay zonas que no tienen acceso. Al final del día el agua es un tema que sí ameritaba una Secretaría de Estado en serio. No está vacilada. Un CIAPA eficiente, ¿no? Un CIAPA que realmente estuviera articulado, bien, ¿no? Adscrito a esta Secretaría, que tomara un poco más. Que tiene una estructura no pensada por Matute, los 50, ¿no? Y que hace 80 años, pues, de esto. A ver, el paseillo del Rotoplas por la avenida, El si paseillo. haya podido ser como el toque gracioso, cómico, si la tragedia no fuera tan grande. Es que hay que acordarnos que no ha llovido como en otros años, pero sin embargo ya llevamos 5 muertos en el temporal por todas las corrientes que se hacen y cómo se han arrastrado coches de un señor que ni siquiera han encontrado. En fin, hay tragedia. Claro. Hay tragedia por toda esta negligencia y esta desidia, las promesas incumplidas que se han hecho de la infraestructura urbana. Yo decía la otra vez cuando empezó el temporal que para mí es como la nueva generación de políticos que también se inundó, porque cuando ellos eran más jóvenes, criticaban en sus campañas que había una clase política que nunca le entró a la tubería porque eso no era rentable electoralmente, porque estaba enterrado, porque nadie veía, pero que ellos asumían que resolver ese problema también se iba a agradecer, no sé, políticamente. Creo que nunca lo hicieron. Alguna vez hicieron un gran evento, me acuerdo, siendo Aristóteles gobernador, y todos los naranjas ya habían ganado la zona metropolitana, hicieron un acto donde dijeron, nosotros le vamos a invertir, va a haber un plan multianual, porque no se puede, es muy caro resolverlo de un año a otro. Era con el Fondo Metropolitano, efectivamente. Pero vamos a hacer pero al final un plan no da multianual que va a claro. trascender administraciones, y eso quedó en puro rollo. Yo recuerdo que cuando Alberto Cárdenas era gobernador, más o menos una proyección, entonces de aquel entonces eran 12,000 millones de pesos lo que se necesitaba en colectores. Sí, hemos empezado a ponerle desde allá. Y luego llegó al siguiente y dijeron, oye, aquí hay un problema de 20,000 millones. Y el siguiente le dijo al siguiente, aquí hay un problema de 40,000 millones. Y el siguiente le dijo, ahorita yo creo que necesitaríamos 60, 70,000 millones de pesos de inversión. Para meter el drenaje profundo, no solo es carísimo, sino no es vistoso y por tanto no da votos. Pero no, parte ni de la siquiera tragedia llegar es que a un nunca han colector, invertido en pero eso. una infraestructura mínima para que no se... Lo que sí se puede hacer es que cada nueva colonia haga una infraestructura de verdad de pozos de absorción, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? ese es... Pozos de absorción que sí, pero funcionan, eso que mitigue. podrías obligar a ciertas colonias o a las constructoras, sí. los que lo pozos de pongan en la absorción ley. a la calle o adentro de las propiedades. Porque Están en las propiedades y supuestamente por ejemplo, ya están. Chapalita, ¿por qué se inunda menos? Precisamente No, porque tiene... ¿ves los geysers de Chapalita? Los que pusieron en el TikTok, bueno, la parte baja donde viene la presión de López Mateos, pero las otras partes tienen pozos de absorción. Todo calle López Mateos, ¿no? Sigue circunvalación y sale a la calzada. ¿Sí? La ciudad son 7 u 8 Los arroyos cuencas. caminan por donde mismo. O sea, Claro, las cuencas por son donde exactamente iban. las mismas. siempre ¿no? reconocen el camino. Por eso ves unas obras tú que con concesiones raras de influencia política desvían,
tarde o temprano eso bonito que pusieron ahí, no se recuerda una plaza comercial muy famosa. Muy famosa, por ejemplo, ¿no? Ahí les va a caer el Casa chorro Patria está luego, encima tarde o temprano. de un arroyo. Plaza del Sol bloqueó otro arroyo, ¿no? Bueno, el terreno pegado a Plaza del Sol, que también ya está desarrollado. También todo lo que era el arroyo de Patria, ¿no? Hicimos una avenida sobre lo que era la sección del arroyo, y ahora nos extraña que se inunde, ¿no? Claro. Pues sí. Y todo lo que se absorbía de agua de las lomas de arriba, ahora todos son calles que avientan el agua toda al mismo río, ya no se absorbe nada. Entonces, Y por eso llega cada vez menos agua a Colomos, por ejemplo. Claro, Sí, porque es que claro. la superficie de infiltración ya no existe, se acabó. Y ese es el riesgo para el Bajío. Porque Bueno, todo decían es que el pavimentado- Bajío era Claro, como claro. un filtro natural Pero- que llegaba pero no nada más, o sea, hasta Colomos, y eso ya está tapado. El terreno de todo lo que era Colina de San Javier era jal. Era una tierra Es amarilla. jaloso, claro, el subsuelo es jaloso. Que es la misma de la primavera. Absorbe como esponja. Claro. O sea, ahí cae el agua y se va. ¿No? Ahora, cuando tú cambias eso, que era todo el poniente de Guadalajara, era eso, lo cambias por pavimento, ahora el agua resbala, no se infiltra. Sí, claro. Porque no dejaron, o sea, yo preguntaría pozos si de una absorción. plaza como Andares, que es de las más recientes, tiene pozos de absorción que reinyecten el agua Seguramente no. a los mantos freáticos. No lo sé, habría que preguntar. Pero los privados, que sí están obligados por ley hace por lo menos 15, 20 años, muchos se lo saltan porque hay una simulación, no hay una supervisión de obras públicas. Tú puedes hacer el pozo y si no lo estás desasolvando cada 5 años, al sexto ya valió madre. Claro, No claro. necesariamente, Es que porque también son- necesitan mantenimiento. Claro. Toda esa infraestructura necesita mantenimiento. De tu casa tendrás que abrir ese pozo, desasolvarlo para que vuelva a trabajar y toda el Exacto. agua pluvial de la casa vaya. Y si realmente metes las aguas pluviales y no nomás haces el pozo, porque hay Pero bueno, mucha simulación, ¿no? El caso es que cada año tenemos esas tormentas puntuales atípicas, ¿no? Sí, Que sí, están todas haciendo son atípicas. Ahora también, estos fraccionamientos que se autorizan en zonas donde naturalmente el agua va a caer Sí. y hacen perder los enseres de las Menajes familias, de casa, de los sí. menajes de todo, casas de sí. las familias que más les cuesta juntar Claro. su patrimonio, ahí años de trabajo, se les inunda todo. ¿Cuántas veces nadie han hace nada? No, también eso es liberado terrible. el arroyo del Arenal, el que está, digamos, entre el de periférico hacia lo que es el viejo volcán, el volcán del Coli, ¿no? El Cerro del Coli. Sí, ¿no? Sí. sí. Ese arroyo, cada 5 o 6 años hay que sacar a la gente de ahí porque lo invaden. Y si y luego arriba están haciendo gaviones para detener el agua y un día revientan y se lleva a todos los demás. Es el que paradójicamente se llama el arroyo seco. El arroyo seco. Imagínate. Luego se vuelven unas trombas arroyo seco terribles. sale- Pero es que es parte Somos también, especialistas en ese tipo de cosas, es ¿no? parte del cambio climático, ¿no? Sí, es el Arenal y el arroyo seco sale acá hacia baja. Sí, o sea, el arroyo seco es donde hacia Santa Anita. afortunadamente desde el temporal pasado sí se evitó lo que pasó en el 21. Acuérdense, en el 21 fue un desastre En ahí. Miramar, ¿no? Ahora, En fue- Miramar y el varias colonias. El 21 llovió muchísimo. Fue muy Sí, buen año de sí, lluvias, sí. contrario a lo que es este. Vamos a ponerle el nombre. Y claro, la fotografía no podría ser otra que nuestro queridísimo Rotoplas. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. La belleza, rápidamente, nos vamos el nombre, Erika. Rotopaseando. Rotoplaceando. Rotoplaseando, Jaime. Ciápatelas con el Rotoplas. Yo diría, vamos a jugar a los tinacos chocones. Vamos a un corte, regresamos, no le cambie. Imagínate vivir en Dinamarca. La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, afronta un proceso de sucesión en busca de un nuevo rector, el jefe y representante legal de la universidad. Tras 8 años en el cargo, el máximo estipulado por la legislación universitaria, Enrique Graue Vichers, dejará la rectoría en noviembre de 2023.
La persona que le sucederá será elegida por la Junta de Gobierno, un órgano compuesto por 15 miembros de la comunidad académica designados por el Consejo Universitario. La muerte de 3 personas que circulaban en un mototaxi mientras fueron embestidos por un vehículo Racer en la avenida Colón deja preguntas sobre la operatividad de la nueva ley de movilidad que se aprobó a oscuras y sin discusión alguna hace casi un año. La ley y su reglamento establecen nuevas medidas de seguridad y cambio de vehículos para los mototaxis. Dos temas distintos en este espacio para debatir, para discutir. Primeramente, la rectoría en disputa de la UNAM, un cargo importantísimo en el país, el más importante entre las universidades, donde pues apenas vamos a conocer los nombres de los aspirantes. Ya hay varias manos levantadas, pero el hecho es que se resuelve a finales de octubre por una junta de gobierno de 15 notables que tendrán esta decisión en la que se juega un poco el futuro de la UNAM, porque sabemos que hay distintos intereses políticos queriendo buscar la rectoría. ¿Tú qué dices, Diego? Sí, a ver, primero interesante y delicado el que haya coincidido el fin de sexenio con el cambio en la UNAM. Allá los periodos son de 4 años, entonces cada 12. Cada 12 coinciden. Coinciden, ¿no? Y ahora coincide. Segundo, el sistema, que parece un poco arcaico. Coincide y no, Diego, porque este es un año atípico, hablando no de las lluvias, porque se adelantaron las corcholatas, pero claro, no tendría por qué haber coincidido. Pero normalmente hay candidatos en noviembre, ¿no? Y en noviembre es el cambio. Pero bueno, la otra es el sistema de elección de la UNAM, que permite la expresión de las diferentes fuerzas, pero también es muy limitado quién tiene derecho a voto. Entonces, claro, hay una gran presión para abrir el sistema en la UNAM. Y la otra es, me parece que con todo, esa presión que parecía que estaba ejerciendo el presidente bajó mucho, ¿no? No sé si estén jugando con los propios, digamos, dentro del Consejo General Universitario, lo cual sería correcto, ¿no? Es decir, digo que sí siempre los presidentes de la República han influido sobre algunos miembros del Consejo General, que es el que elige la UNAM. Me parece que hasta ahora va bien el proceso, no he visto nada que sea de foco rojo, ¿no? Y que se abra la discusión en la UNAM. Lo que pase con la UNAM va a impactar en la asociación en todas las universidades, y eso sí es importante. Claro, esa es la gran trascendencia. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador le bajó muchísimo la presión que traía con el doctor Graue, desde que dijo que aburguesó a la UNAM, que había que pues hacer algo ahí en la universidad. Creo que en las últimas semanas le bajó, ya no le hicieron mucho ruido ahí con la filtración que se hizo también de los supuestos gastos que tenía, los gastos personales del rector. En fin, yo creo que se calmó un poco y ahí se van a dar un juego entre las fuerzas del grupo de los doctores que ha dominado las últimas 3 sucesiones en la UNAM y en México, y ver si cambian esa correlación de fuerzas ahí dentro en la UNAM. ¿Ves algún sobresalto, Erika, o crees que vaya a conducirse, digamos, tersamente la asociación rectoral? Yo no tengo un pronóstico porque creo que es muy relevante conocer los nombres de quienes aspiran para empezar a ver a quién golpean, ¿no? Y por quién tienen preferencia. Entonces, de entrada, yo esperaría a ver cuántos nombres se barajean y ya se hacen públicos. Pero a mí lo que más me llama la atención es el principio de la autonomía, ¿no? Porque ese principio de la autonomía es el que estuvo en juego con la Universidad de Guadalajara, es el que ha estado en juego con muchas otras universidades del país y que les llama mucho la atención a los actores y a los actoras políticos, ¿no? O sea, meterse en las decisiones, no nada más de quien dirige y de quien está al frente, sino de todo tipo. Entonces, me parece que es muy importante ver cómo fluye el proceso en términos del respeto o no hacia el principio de la autonomía y tratar de esperar a ver quiénes son los que levantan la mano, porque yo hasta ahorita no he escuchado de nadie. Hay un caso que yo quería compartir aquí en el programa, que es el de la Universidad Central de Venezuela, que es una de las pocas universidades donde hay voto directo universal, no solo de estudiantes, sino de egresados. No solo de trabajadores administrativos, sino sindicalizados, digamos, de trabajos más rudos, de mantenimiento, de otro tipo de cuestiones, y por supuesto de académicos. Y aún en ese escenario, un poco
atendiendo a esta preocupación que comparto, Erika, de la autonomía, el oficialismo chavista nunca ha logrado meterse a la universidad, ni en esta última elección que fue la primera totalmente abierta. A partir de un decreto presidencial de Maduro, abrieron completamente la elección, que es la UNAM de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, para todos estos actores, a ver si así se podían meter, y no, se conservó. Y creo que hay un poco ese mismo espíritu en la UNAM, de entender que independientemente de que algunos sean afines un poco a la 4T o al obradorismo, saben que la UNAM la tienen que respetar. Creo que incluso en la corriente de Sheinbaum hay un poco ese entendimiento. Claro. Y eso creo que puede Manuel salvar Ordorica dio una entrevista muy interesante el día de ayer, ¿no? Creo que eso puede mantener viva la esperanza de que no se metan, aunque hay algunos muy atrabancados, como John Ackerman, que quiere ir por ella, ¿no? Pero John Ackerman es atrabancado en la UNAM o donde esté. Y en todos lados, ¿no? Por eso, pero está en la UNAM. O sea, si estuvieran en Morena, como sea. Pero Ackerman en la UNAM no tiene ninguna posibilidad. No, claro que no. Ni en sueños. La idea también es ver si renuevan los liderazgos, ¿no? Y qué tipo, si son jóvenes y todo, porque yo creo que ya también. Hablando de atropellados y demás, vamos a comentar el otro tema que vimos en la cápsula que tiene que ver con pues este trágico accidente, uno más, de la muerte en el mototaxi de estas personas, precisamente por la falta de policía vial. ¿Lo has dicho, no, Diego? Sí. Repítelo otra vez. En esta idea de que las cosas en este país se resuelven haciendo leyes, ¿no? Y están encantados porque hay una nueva ley de movilidad que ahora ya está acorde con la ley nacional. De nada sirve tener una ley de movilidad si no hay quien la haga respetar, ¿no? ¿Sí? Y los mototaxis no deberían de existir. Primero, un mototaxi en la Avenida Colón es totalmente suicida y además digamos, algo ilegal. Y un racer en la Avenida Colón también. Eso. ¿Qué hace ese cuate ahí? Son dos gentes cometiendo infracción, ¿no? Que le costaron la vida a 3 personas. Y que me parece que ha sido un fracaso el modelo de movilidad de este gobierno. Es decir, se quedó absolutamente descabezada la movilidad en el Estado. Oye, yo escuché a la diputada Mónica Magaña, que preside la comisión ahí contigo en la entrevista en la radio, que decía, pues, es que los diputados no somos poetas, ¿no? O algo así dijo. Sí. Nos dedicamos a hacer leyes, no poemas, ¿no? Pues se nota, amiga, ¿no? Sí. Pero otra cosa que sí quería decir es que estos vehículos, los racers, ya los ves por todos lados, ojo. Sobre todo en las sierras. En la sierra están mucho, pero yo los he visto mucho por la zona de la base aérea, por el TEC de Monterrey, porque agarran ese caminito y entonces se la pasan jugando carreras sin una sola autoridad que los controle. Con la música a todo volumen, ¿no? Con una imagen algo extraña y diles algo, ¿no? Y además, esos vehículos, pero cada vehículo de esos cuesta una millonada. O sea, te cuesta más que una camioneta sub de cualquier marca. Y la verdad es que esos vehículos no deberían de estar transitando por la ciudad. Hemos comentado aquí muchas veces cómo fueron desapareciendo de la circulación y de su labor de vigilancia las patrullas viales con esta modificación administrativa que hubo en este sexenio de dividir la Secretaría de Vialidad, ¿era? Sí. La de Vialidad que tenía el control de transporte público y los agentes viales. ¿Cómo la partieron para especializar supuestamente a la Secretaría, en la Secretaría del Transporte, y la otra pasarla a la Secretaría de Seguridad? Creo que ahí la fue... policía, pero digamos, la normatividad a planeación, ¿no? Sí, qué cosa, es un desastre. Un acabose y digo, prueba, o sea, ¿cuántos kilómetros había circulado ese racer a toda velocidad por la Avenida Colón? ¿Y cuánto había transitado ese mototaxi fuera de la zona? Porque esos taxis finalmente aparecieron de forma irregular, como crecieron sin control, la autoridad se dio por vencida y dijo, bueno, circulen en polígonos porque también, pues la verdad es que se necesitan. No hay unidades del transporte público que quepan en estos fraccionamientos, circulen. Pero hay una falta de regulación total. Llevamos 15 años con ese debate y los mototaxis. Claro. Y tuvimos que el modelo indio. Como si funciona en Bombay y en Delhi. Hace 6 años me llamó la atención ver los mototaxis por la carretera a Chapala, ¿no? En un lugar donde debe estar todos con banderas naranjas.
Sí, señor, ya ahí está el salió peine. Por supuesto. Lo que pasa es que son tantos temas los de vialidad y tan complicados y problemáticos. Los hemos discutido aquí, ¿no? Los mototaxis, los taxis, los Uber, los camiones, el transporte masivo, los embotellamientos, los choques lamineros. O sea, realmente es los semáforos. Aunque acaban de Haces festinar una encuesta del transporte donde todo es una maravilla. Donde todo el mundo sí. está contento, Todo funciona, ¿verdad? Eso habría que cuestionarse esos datos porque pues habría que ver quién No, la la verdad levantó, es que es increíble. quién la pagó. Alfarolandia. Es dudoso que ¿Dónde es puedas, eso? que puedas Un lugar bien realmente bonito. Donde ve el comprar un gobernador. dato de esos. Bien, vamos entonces a la neta no de la semana pasada para ver los resultados de quienes fueron postulados a la neta no. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, por la falta de empatía con las y los familiares de los miles de desaparecidos. ¡Enhorabuena! ¿Ves que sí es popular? Exacto, es popular para ganar estos premios de la neta no. Siempre gana la neta, no. Tú lo mencionaste, Sí, ¿no, Diego? yo lo propuse la semana pasada, pues felicidades al señor gobernador por este nuevo triunfo electoral. Pues sí, creo que es meritorio, el asunto ha sacudido al mundo entero, no solo al país, ha sido una noticia Sí, que le dio terrible. la vuelta al orbe, tristísima, y de ella seguiremos hablando, pero bueno, vamos a hacer la apuesta de la próxima semana, quienes vamos a postular. Jaime. Pues por el último tema del que hablamos, yo voy a postular, creo que no es la primera vez, a la responsable de la comisaría vial, cuyo nombre no recuerdo bien en este De momento. cuyo nombre no puedo acordarme. Yo voy a proponer a Rosa Isela, la secretaria de Seguridad Ciudadana a nivel nacional, que hoy debió haber dado un informe sobre lo que pasó en Lagos de Moreno y simplemente dijo, no tenemos nada. Qué barbaridad. El propio presidente dijo, no hay nada, No hay no hay novedades en el tema. Oye, Erika. yo voy a nominar, tampoco me acuerdo de su nombre, pero ustedes me van a ayudar, a la alcaldesa de Guerrero, la que grabaron sentada con los diferentes... ¿La que lloró ayer? La que lloró ayer porque estaba siendo violentada Todo yo, políticamente hablando, ¿no? Dijo, me están Pero haciendo luego tenía violencia que política en callarse razón para de contener género. el llanto. Sí, qué gran actriz, la verdad, es que si Sí, hubiera Oscars, Papelón. se lo hubiéramos dado. Yo voy a postular otra vez a Carlos Torres Lugo, el También director bien. general del También CIAPA, bien merecido. porque esa es su temporada. Tiene Sí. que ganar alguna vez. Si no, le sumamos sus puntos, pero Muy le bien, damos la muy neta bien. no. Porque Y es un hoy- desastre. y la hoy ya ciudad, trajo es un desastre. acarreado el Rotoplas. Sí. El Rotoplas, Sí. el Rotoplas. Me parece muy bien, felicidades. Sí. Pero como decían los videos, imagínate vivir en Dinamarca y perderte del Rotoplas. Sí. Exactamente, ¿no? maravilloso. No, eso no es cualquier lugar. Imagínate que vieras en Venecia pasar un rotoplas por los canales. ¡Ay, qué bonito! Eso, en Venecia. La próxima vez vamos a exportar el Rotoplas a Venecia. Nos tenemos que ir. Ha sido un placer estar con ustedes. Esto fue Con Todo Respeto. Hasta la próxima. Buenas noches a todos. Ahora. Buenas Buenas noches, noches. buena semana. We need strong borders,